Los 7 sacramentos de la Iglesia Católica y la praxis pastoral. Síntesis de la catequesis del Papa Francisco. La gracia de los sacramentos alimenta una fe fuerte y alegre, una fe que nos lleva a conocer un poquito más del misterio de Dios y sus maravillas. Los sacramentos son la presencia de Jesucristo en nosotros. Es una presencia que nos ayuda a crecer como iglesia. Los sacramentos son un encuentro con Cristo, quien nos envía a comunicar la salvación que hemos logrado experimentar. La salvación como una realidad que nos llega por el amor, y esa fuerza nos impulsa a ser misioneros de la misericordia de Dios. El bautismo nos injerta como miembros vivos en Cristo y en su iglesia, junto a la Eucaristía y la confirmación, constituyen la iniciación cristiana. El bautismo es un acto que toca en profundidad nuestra existencia. Es el más grande acto de amor de toda la historia. Participar de la muerte de Jesucristo como fuente inagotable de vida, para que andemos en una vida siempre nueva. Es decir, una comunión con Dios y los hermanos. El bautismo nos otorga la esperanza de ir por el camino de la salvación toda la vida, capaces de perdonar y amar. Sobre todo en los más pobres, reconocer el rostro del Señor, que nos visita y se hace cercano. Nadie puede bautizarse por sí solo. Siempre necesitamos a alguien, pues su contexto es de solicitud y compartir fraterno. Es una cadena de gracia. Al recibir fraternalmente este sacramento nos convertimos en miembros del cuerpo de Cristo y del pueblo de Dios, un pueblo en camino, peregrino en la historia. De generación en generación se transmite la vida y la gracia. Por el bautismo somos parte de un pueblo que camina y transmite la fe. El bautismo nos hace agentes evangelizadores. Porque recibimos una misión, somos discípulos misioneros. La nueva evangelización requiere un nuevo protagonismo, el de todos como pueblo, recibir y transmitir la fe como discípulos. Recibimos esa fe y la transmitimos como misioneros, en una cadena interminable en la historia. Somos bautizados en nombre de la Santísima Trinidad porque estamos llamados a vivir y transmitir la comunión con la Trinidad. Nadie se salva solo. La dimensión comunitaria es integrante de toda la vida cristiana, del testimonio y de la evangelización. Todo bautizado puede bautizar en circunstancias especiales, persecución, peligro de muerte, accidente. El pueblo de Dios transmite la fe, bautiza a sus hijos y sigue adelante. La confirmación. Jesucristo es el auténtico ungido, el Mesías, el Santo de Dios, y por medio de la unción con el óleo del sagrado crisma, somos conformados con el poder del Espíritu Santo a Jesucristo. Este sacramento nos concede un crecimiento de la gracia bautismal, nos concede una fuerza especial del Espíritu Santo para difundir y defender la fe, para confesar el nombre de Cristo y para no avergonzarnos nunca de su cruz. La preparación para este sacramento debe conducir a la persona hacia una adhesión personal a la fe en Cristo y despertar el sentido de pertenencia a la Iglesia. Los dones que recibimos por la acción del Espíritu Santo en el sacramento de la confirmación son sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia, piedad y temor de Dios. A través de nosotros será Cristo quien infunda la esperanza y el consuelo para servir a los hermanos, crecer en la comunión y sembrar la paz. La Eucaristía. De este sacramento del amor brota todo auténtico camino de fe, de comunión y de testimonio. En el centro de nuestra celebración la atención se muestra en el altar que nos hace pensar en un banquete. Sobre el altar una cruz, que indica que sobre esa mesa se ofrece el sacrificio de Cristo, y bajo los signos del pan y del vino se nos da como alimento espiritual. También hay un ambón para escuchar al Señor que nos habla mediante las sagradas escrituras y nos alimente con su palabra. Este sacramento se llama Eucaristía porque significa acción de gracias y es el gesto
que hizo Jesucristo en la última cena, como la suprema acción de gracias al Padre, que nos ha amado tanto que nos dio a su Hijo por amor. Es un gesto de Dios y del hombre al mismo tiempo. Cada vez que celebremos este sacramento, participamos en el misterio de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. El domingo es el día de la resurrección del Señor, y por eso es hermoso reunirnos al menos ese día de la semana para agradecer su presencia y también fortalecer nuestra pertenencia a la Iglesia, para formar comunidades en la caridad y en la comunión según el corazón del Padre. Esto comienza el día de la primera comunión y existen criterios concretos para crecer en este camino. Primero, nuestro modo de mirar y considerar a los demás tiene que ser el de hermanos y hermanas, cercanía, solidaridad, esperanza, oración y no murmuración. Segundo, la gracia de sentirse perdonados y dispuestos a perdonar. Quien celebra la Eucaristía es el primero en sentirse necesitado de la misericordia de Dios. Asistimos porque somos pecadores y queremos recibir el perdón de Dios. La última cena de Jesús tuvo lugar en la noche en que iba a ser entregado. Dios siempre nos reconcilia. Tercero, la relación entre la celebración eucarística y la vida de nuestras comunidades cristianas. La Eucaristía es acción de Cristo, es Él quien ahí actúa, que está en el altar para nutrirnos con su palabra y con su vida. A través de la Eucaristía, Cristo quiere entrar en nuestra existencia e impregnarla con su gracia, la penitencia y la reconciliación. Es un sacramento de sanación, curación del paralítico que genera dinamismo, Jesucristo médico de las almas y del cuerpo. La tarde de la Pascua les envía su Espíritu, la paz esté con ustedes. El perdón se pide a otro y se recibe. En la confesión es Jesucristo quien nos perdona. Brota del corazón abierto de Cristo muerto y resucitado siempre el perdón. La verdadera paz se siente al recibir ese perdón de Jesucristo y de los demás. La petición de perdón pasó de ser pública a ser personal. No basta con pedir el perdón mentalmente. Se necesita hacerlo palabra y decir aquello que ha ofendido a la Iglesia y a los hermanos. Incluso la propia vergüenza hace bien porque me hace humilde. No tener miedo a la confesión, pues el perdón hace libres. Jesucristo siempre te recibe con amor. Él es el abrazo de la infinita misericordia del Padre. En cada confesión Dios nos abraza y hace fiesta. Unción de los enfermos. Nos permite tocar el dolor en la experiencia de la enfermedad, cercanía con quien sufre por enfermedad o ancianidad. Confiar la persona al cuidado de los demás para sanar sus aflicciones y recibir la misericordia y la salvación por medio de la presencia de la comunidad. Una praxis que realiza Jesucristo y que los apóstoles continúan, cercanía al enfermo y al anciano. El sacerdote acude en auxilio del enfermo. Es Jesucristo en su persona quien le acompaña junto con la comunidad para alimentar la fe y la esperanza desde el sentido y la cercanía fraterna. Solo a Dios le pertenecemos y ni siquiera el dolor y la muerte pueden apartarnos de Él. El orden constituye un camino para hacer de la propia vida un don de amor a ejemplo del mismo Jesucristo. Él es el sacramento que habilita para presentar el rebaño de Jesús, hacerlo con amor para que sirva con el poder del Espíritu Santo a toda la comunidad. Es poner la propia vida y la autoridad al servicio. El que quiera ser el primero, que sea el que sirva. Es una entrega a la comunidad y a la Iglesia en libertad y amor. Es un camino que nos muestra habitualmente el camino hacia Dios. Este ministerio se alimenta con la oración, la palabra de Dios, la Eucaristía, el servicio, la reconciliación.
Únicamente así se configura con la persona de Cristo para superar la propia mediocridad. Es Dios quien toma la iniciativa y llama para servirle en el sacerdocio, en este servicio, cuidar y rezar para que esta invitación dé fruto en toda la Iglesia. Matrimonio. Este sacramento nos conduce al designio de Dios, establecer una alianza. La imagen de Dios queda representada en la reciprocidad y comunión de vida del matrimonio. De las dos personas Dios hace una sola carne. En los esposos cristianos se da la relación nupcial de Jesucristo con la Iglesia. Por eso es una consagración del uno al otro. Son investidos de una auténtica misión, fidelidad y servicio. La relación con Dios es el fundamento del vínculo conyugal. Se fortalece con la oración y es el secreto. Y el secreto es que el amor es más fuerte que aquello por lo que se pueda reñir o discutir. Querer vivir juntos la oración, hacer la vida, es lo que la hace bella. En el matrimonio se necesita del permiso para no ser entrometido y siempre consultar al otro, dar las gracias por lo que has hecho por mí y el perdón para hacer las paces cada día.